8 de la mañana, 25 minutos. Bueno, y como lo ha dicho Vero, hoy uno de los temas a tratar tiene que ver con la presentación de este protocolo para el abordaje a situaciones de maltrato a niñas, niños y adolescentes. Esto es en el marco del Sistema Integrado de Salud. Irene Petit es directora del área programática Violencia de Género y Generaciones del Ministerio de Salud Pública, y bueno, con ella vamos a estar dialogando de la presentación de este protocolo. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que uno tendría que preguntarse, hemos tenido hace algunos pocos días atrás la posibilidad de comentar cifras sobre los temas de maltrato. Uno queda francamente asombrado de la cantidad de intervenciones, no solamente de las denuncias, sino de aquellas denuncias que terminan teniendo la necesidad de un accionar, de un acompañamiento de las situaciones tanto a niñas, niños y adolescentes. Este protocolo pretende de alguna manera llegar fundamentalmente a quiénes para saber qué pasos dar frente a este tipo de situaciones. Bueno, el protocolo está dirigido a técnicos y profesionales que integran los equipos de salud de todas las disciplinas. Pueden ser médicos, psicólogos, enfermeras, médicos de distintas especialidades, psicólogos, ya dije, parteras, trabajadores sociales. Porque nosotros pensamos que la salud es un lugar que es como privilegiado para poder dar una respuesta. Empezando que no solo que el maltrato tiene consecuencias sobre la salud de los niños, sino que además es un lugar donde al único donde acceden algunas personas, donde se puede detectar precozmente la situación, se puede prevenir también. El protocolo empieza centrándose en esta primera etapa, que es promoción y prevención. Pero además que una vez que se detecta una situación, el personal de salud pueda dar una respuesta, pueda sentirse protegido, porque son situaciones muy difíciles de manejar, y tener herramientas da la tranquilidad de saber que uno puede entrar en el tema porque va a tener una hoja de ruta a seguir, porque se puede estar colaborando en la protección del niño, en la reparación, en evitar el daño posterior. Estas situaciones, cuando no se abordan, generan un daño y alteraciones que a veces duran con consecuencias para la salud que pueden durar toda la vida del individuo, ¿no? Claro, lógicamente. El año pasado se detectaron 180 casos de maltrato severo, grave, en el sector mutual. Sí. ¿Cuánto más hay y por qué no tenemos los datos concretos en el sector público? Bueno, en el sector público se están procesando porque son la complejidad y la dispersión territorial es mucho mayor, pero los vamos a tener. Estos datos del subsector privado incluyen mutualistas y seguros privados también. Es importante decirlo porque a veces hay como un mito de que esto sucede en los sectores más vulnerables o con la situación socioeconómica más desfavorecida. Y no es así. Esto sucede en todas las clases sociales. Incluso a veces es mucho más difícil visualizarlo en los niveles socioeconómicos más altos. Estas 180 situaciones que a nosotros nos informan son situaciones de violencia física que fueron atendidas en urgencia y emergencia. Es decir, que si pensamos en las que pueden haber sido detectadas durante una internación o en una policlínica o en un consultorio periférico, lo que sea, seguramente son muchísimas más. Esta es una punta del iceberg nada más, ¿no? ¿Cuánto más se proyecta que podría haber? Bueno, si es que hay algunas proyecciones de que dicen que 1 de cada 4 adultos ha sufrido maltrato durante la infancia. Así que estamos hablando de cifras muy importantes. Nosotros estamos visibilizando cada vez más estas situaciones. Hace poco recién nos estábamos refiriendo a los datos que se habían aportado desde el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Violencia, SIPIAP. Que atendió más de 4.100 situaciones en el año 2018, un 30% más que en el 2017. Pensamos que estamos detectando más porque estamos justamente brindando más herramientas y ayudando a los operadores a que entren en el tema para que puedan garantizar derechos. A veces nos hacemos la pregunta, ¿es que hay más situaciones de violencia? No tenemos la respuesta porque esto existió siempre, este problema.
pero sí sabemos que por suerte lo estamos pudiendo visibilizar más y poder dar una respuesta, ¿no? Justamente el día que el CIPIAB hacía su balance anual, la presidenta del INAO, Marisa Littner, hacía un discurso bastante encendido, insistiendo que todos tenemos responsabilidad y las personas que trabajan en salud más, ¿no? A denunciar, a hacerse cargo de las situaciones. ¿Cómo estamos en ese sentido? Los médicos, las enfermeras, ¿son sensibles a esta situación y tienen las herramientas para seguir? Porque a veces destapar una situación de eso le puede generar también un problema al profesional, ¿no? No, claro, justamente. Una de las cosas que planteamos en el protocolo es que hay que trabajar en equipo y con mucha cautela. Estamos trabajando en esto. El protocolo esta es la segunda parte de un proceso de publicación que se empezó en realidad en el año 2017. El año pasado, en diciembre, presentamos el protocolo para la atención a situaciones de abuso sexual. Esto complementa esta herramienta. Ya había otros protocolos que hubo que adecuarlos a la nueva realidad del Sistema Nacional Integrado. Por eso insistimos en que todos deben abordar el problema. Un poquito creo que era lo que tú me preguntabas. Participar desde la promoción y la prevención, promoviendo, por ejemplo, buenas prácticas de crianza, que son las situaciones más efectivas, pudiendo hacer una detección precoz. El protocolo es muy exhaustivo, pero a mí me parece que es muy bueno, en que desarrolla muy bien todo lo que son los indicadores para sospechar el tema del ámbito emocional, conductual, físico. Aborda todos los tipos de maltrato, la violencia psicológica, la violencia, la negligencia. Nos importa también destacar que nosotros entendemos la negligencia, la omisión en los cuidados cuando están dadas las condiciones para brindarlos. Esto no hay que confundirlo tampoco con la pobreza extrema. Eso sería un error. Y bueno, y se brindan directivas sobre qué hacer frente a estas situaciones. ¿Qué debe hacer un profesional cuando detecta una situación de maltrato? Siempre brindar una primera respuesta que es de apoyo al niño, de validación del relato, de empatizar con él, no hacer promesas que no se puedan cumplir, hablarle al niño en los términos que él pueda comprender, no juzgarlo, en ningún momento hacerlo sentir que es responsable de la situación de maltrato, registrar adecuadamente en la historia clínica todos los datos que se obtienen, poniendo el relato del niño entre comillas, porque eso es muy esclarecedor para el futuro después, y además eso ayuda a no revictimizar, a evitar que el niño sea entrevistado muchísimas veces por distintos operadores. Eso es una primera respuesta que va en simultáneo con lo que es la valoración del estado de salud, obviamente, la estabilidad clínica del niño, la estabilidad emocional y al mismo tiempo ir evaluando el riesgo de la situación. Porque según el riesgo que tenga, eso define un poco la conducta que se va a seguir después, ¿verdad? Bueno, esa era la otra pregunta. Es como el abordaje inicial, ¿no? Sí. Quien recibe la situación desde los centros de salud hace ese abordaje. Preguntas, detección. ¿Qué desencadena? ¿Qué procedimientos desencadena una vez que se detecta que hubo maltrato? Bueno, es importante aclarar que cuando se hace esta valoración de riesgo, que debe ser en las etapas iniciales, se toman en cuenta criterios que fueron consensuados en el Consejo Nacional Consultivo de Violencia y en CIPIAB, de manera que todos los operadores estemos hablando de lo mismo, porque a veces es necesario recurrir a otros sectores, hacer un seguimiento, por ejemplo, en conjunto con el sector educativo o con un comité de recepción local de CIPIAB, y es importante que todos estemos hablando de lo mismo. Si la situación es de riesgo alto y no se puede garantizar la protección del niño, a veces es necesario recurrir a derivarlo a un servicio de emergencia de la institución en la que se asiste, y a veces incluso puede llegar a ser necesaria la internación. Hay que valorar muchas cosas. Una de las primeras intervenciones es detectar quién es la figura, el adulto que puede ser un referente protector para el niño, que sea alguien con quien él tenga un vínculo afectivo. Se evalúa esta situación en conjunto con el niño. Esta persona tiene que estar en condiciones de poder garantizar la protección.
debe tener una buena relación también con el equipo de salud de referencia, porque de eso depende un poquito el desarrollo de la estrategia. Claro. A veces se puede seguir en el primer nivel de atención. El protocolo también es muy claro, tiene flujogramas muy claros con respecto a cómo actuar según dónde se detecta la situación. Si es en un primer nivel de atención, ver si se puede seguir allí. A veces es necesario recurrir al equipo de referencia de violencia basada en género y generaciones, que todas las instituciones de salud cuentan con esos equipos, que son interdisciplinarios. A veces, si el riesgo es bajo, bueno, se plantea el seguimiento en ese mismo servicio con asesoramiento de otros profesionales trabajando en interdisciplina. No como una derivación como automática. Bueno, ahora salud mental, ahora que venga la trabajadora social, no. Viendo lo que necesita ese niño, ¿no? ¿Eso funciona aceitadamente? Eso funciona aceitadamente. Bueno, y gracias porque me hiciste recordar lo otro que te quería contestar también. Nosotros le estamos pidiendo a las instituciones en este trimestre que actualicen sus protocolos de actuación de acuerdo a estas últimas pautas que nosotros hemos elaborado. Es decir, que cada institución se debe apropiar de esta hoja de ruta y debe buscar la manera de cómo implementarla en su lugar, ¿verdad? Que no va a ser lo mismo en una situación del interior, en población de zona rural, que en Montevideo. Entonces, en este trimestre los equipos están trabajando fuertemente a la interna para actualizar ese protocolo y también para elaborar un plan de capacitación, porque esto no puede quedar en un cajón. Nosotros les pedimos, en el marco de la estrategia de metas prestacionales, que capaciten entre 2019 y 2020 al 20% de los técnicos de los equipos de salud que trabajan en contacto con niños o adolescentes. ¿Esas mismas exigencias van a estar también para el sector público? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Irene, ¿por qué es tan malo el subregistro que hay en el sector privado? Porque 180 casos son menos del 5% de los más de 4.000 casos que el CIPIAP presentó la semana pasada. Claro, pero estos son casos de violencia física grave que requirió la asistencia en un sector de emergencia. Y los 4.000 casos no son del CIPIAP, todos. Pueden no haber requerido, seguramente, son situaciones atendidas por los comités de recepción local, que están en todos los departamentos, donde hay una estrategia, un dispositivo territorial donde se trabaja desde muchos sectores. Seguramente el sector salud también está interviniendo en esas situaciones que trabaja CIPIAP. La salud es uno de los integrantes de los comités de recepción local. A veces es el sector público y a veces también el sector privado, dependiendo de las situaciones que aborden. Pero se convoca a la institución donde se asiste el niño. Claro, usted hablaba de que en estos 180 casos, más de 180 casos, hay un subregistro. ¿Cuánto es o cuánto es la estimación de la cantidad de casos reales? Y bueno, yo les decía hace un rato que se estima que 1 de cada 4 adultos sufrió violencia en la infancia, así que estamos hablando de miles de casos. Que no es que nos estén atendiendo, sino que, digo, lo que nos informaron, porque nosotros les pedimos eso. Después vamos a ir complementando otros datos para estimar la prevalencia. También en estos días se está trabajando ya en territorio con la segunda encuesta de prevalencia de violencia de género que se está llevando a cabo en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística. Allí se entrevistan mujeres de más de 15 años, pero se explora la violencia en la infancia por recordación también. Ahora, volviendo a la salud, nosotros también se está trabajando en lo que es la historia clínica a nivel nacional. De allí también vamos a tener registros sobre las situaciones atendidas. Pero bueno, por ahora les hemos pedido esto, las situaciones graves. 180 son de violencia física, hay 144 de violencia sexual en menores de 18 años que también fueron asistidas en emergencia. Puede haber otras que no hayan pasado por la emergencia, que se hayan asistido en una policlínica, que se hayan detectado en una internación, como nos ha pasado muchas veces, ¿no? O sea que a estos 180 casos hay que sumarle al menos 140 de violencia sexual, sí, sí. O sea, se duplica la cifra de maltrato. Sí, claro, sí, eso fue en el 2018, pero yo les digo, solamente en emergencia. ¿Somos una sociedad, maltratadora de los niños?
esa es la pregunta que no sabemos contestarnos. Creo que se la hacía Marisa Lidner también ese día. Bueno, sí, claro que sí, que hay violencia hacia los niños, pero no es que no haya existido antes. Yo recuerdo un profesor de facultad que cuando hablaba de este tema contaba, bueno, como en algunas culturas los niños se ofrecían en sacrificio a los dioses, hasta el siglo XIX no fueron reconocidos como sujetos de derechos. Es decir, que el maltrato y la violencia hacia los niños no es un fenómeno nuevo. Sí es un fenómeno preocupante porque genera muchísimo daño, muchísimo impacto a lo largo de toda la vida, vulnera derechos. Si somos más violentos que antes, yo no tengo esa respuesta. Es una pregunta que nos hacemos todos. Irene, en el caso siempre de niños y adolescentes, uno imagina que el mayor porcentaje, cuando sea quien sea el operador de la salud, tiene contacto con él, siempre está acompañado por algún adulto. O en la mayor parte de los casos. ¿Habla algo específicamente el protocolo de cómo un enfermero, una persona que vacuna, que detecta, que intuye, inclusive hasta lo puede intuir en la propia relación de ese adulto con ese niño, el protocolo le da los caminos? ¿Por qué lo digo? Porque allí se puede dar una situación difícil y violenta para el operador de la salud, detectando esa situación con el adulto allí presente, que podrá ser o no el maltratador, pero que de repente sí conoce de la interna familiar, y allí es donde muchas veces tenemos esas situaciones hasta de violencia con los médicos y con los operadores de la salud. Allí el protocolo, ¿cómo guía? El protocolo recomienda tener, de alguna manera, asegurar una instancia en privado con el niño sin generar situaciones violentas, por supuesto. Y también da herramientas sobre cómo comunicarse con ese adulto, que puede ser el agresor o puede ser alguien que no está dando la protección adecuada, o que puede ser alguien que también está sufriendo maltrato. Eso también nos importa destacarlo. Bien. Y entonces el protocolo da herramientas concretas sobre cómo entrevistarse con ese adulto, evitando la confrontación, explicando el rol que tenemos. Y bueno, cuando alguien detecta la situación, siempre trabajar en equipo, buscar la instancia de citar al niño a que vuelva a un control, ver la manera de asegurarse la confidencialidad. A veces uno está sospechando de la situación, o a veces es el niño el que la cuenta espontáneamente. O la cuenta la misma persona que lo trae, quien sea el familiar, la abuela o quien sea, o lo trae una maestra, o a veces viene de otra. Son muchas las maneras con que nos podemos encontrar con esto. A veces ya viene derivado de otra institución, de la Fiscalía, del Poder Judicial, y ya viene para evaluación de la situación. Bueno, muy bien. Hemos dialogado con Irene Petit del área programática Violencia de Género del Ministerio de Salud a propósito de este protocolo para el abordaje de las situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, interiorizándonos un poco de qué manera se trabaja, de qué manera se capacita, porque no deja de ser una capacitación para esos profesionales, de tener esa hoja de ruta, de saber cómo manejarse frente a determinado tipo de situación, fundamentalmente apuntando a la prevención. Y bueno, y cuando se está frente al hecho consumado, a tratar inmediatamente de rodear a ese niño, esa niña, ese adolescente de todo lo que necesita para salir justamente de esa situación, más el trabajo que imagino debe hacerse también en todo el entorno familiar. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a ustedes. Un placer realmente haber dialogado con Irene Petit en la mañana de Arriba Gente.